acá. Una ofrenda especial de 1,000 pesos. En caso de que no tengan su celular apagado. Hermanos, hoy vamos a ver, hermanos, le he titulado esta predicación. Fíjense, el sábado pasado me tocó predicar con los jóvenes. Y a ellos les dimos duro, hermanos. Las pedradas y todas las cosas, ¿verdad? Les dijimos flojos, les dijimos, no es cierto, malandros, pillos, ¿verdad? ¿Mande? Mentirosos, que quiere decir usurpadores. Les decimos de todo, hermanos. Y no me golpearon, ¿verdad? Así que voy a intentarlo ahora con ustedes, hermanos. Pero vamos a hablar un poquito de lo mismo. Sin embargo, a ellos les tocó una generación. El tema se titula 4 generaciones, ¿sí? A ellos les tocó una generación. Y lo que tiene aquí la iglesia, hermanos, es que tenemos diferentes generaciones, diferentes generaciones, tanto hermanos mayores, hermanos pues no tan mayores, pero que se ven mayores, ¿verdad? Jóvenes que los ha maltratado la vida, ¿verdad? Y adolescentes y niños, ¿verdad? Y cada generación es distinta. En la palabra de nuestro Dios, hermanos, encontramos que, que ahí pareciese que en el Génesis, hermanos, el Génesis nos cuenta algo bien interesante. Nos cuenta cómo van a ser las generaciones primeras, y que esas mismas generaciones, estas 4 generaciones, se van a repetir, hermanos, por la eternidad. Se van a repetir hasta que venga nuestro Señor Jesucristo. Pareciese que las mismas actitudes de las primeras 4 generaciones son replicadas ahora en nosotros. Y un ejemplo, hermanos, vamos a agarrar el libro de Abraham. Todos conocemos, perdón, el libro de Abraham, el libro de Génesis, pero en el personaje de Abraham, dije, ¿qué Biblia es esa? Dijeron, ¿verdad? Era para probarlos, hermanos. Pero estas 4 generaciones, bueno, las primeras 3 y la de Pilón, que es la de José, estas 3 generaciones primeras, que es Abraham, ¿qué, hermanos? Isaac y Jacob, ¿verdad? Abraham, Isaac y Jacob. ¿Y quién fue el hijo de Jacob? ¿Sí se acuerdan? Pepe, ¿verdad? José, el que dicen que algunos que se fumaba algo porque soñaba. No, hermano, era José el soñador, ¿sí? O sea, Pepe. Hermanos, tres generaciones y la de pilón de José, hermanos, que pareciese que se repiten esas mismas generaciones, esas mismas actitudes, se repiten hoy en día. ¿Ok? Y vamos a repasar rápidamente, hermanos, ¿quién fue Abraham? Si yo les dijera, hermanos, ¿qué características me dicen de Abraham? ¿Cómo se le conoce? Como el padre de la fe, ¿verdad? El padre de la fe. ¿Cómo se imaginan a Abraham, hermanos? Tal vez yo me lo imagino como un hombre ya mayor, con barba, tal vez alto, ¿verdad? No digo el color para no discriminar a nadie. Todo esto está grabado, hermanos, ¿no? Y algunos se ofenden. Mande, hermano. Muy tranquilo, tal vez. Bueno, Abraham, hermanos, fíjense, les voy a decir algo. Abraham es como, bueno, es inteligente, claro, hermana. Bueno, a veces se portó medio no tan inteligente, hermana, porque dicen que se le dijo a su esposa, no digas que eres mi esposa. Ajá. Bueno, era astuto, hermana, era astuto, sí, tenía un propósito, era astuto, ¿verdad, hermana? Bueno, Abraham es el hombre fiel, hermanos. ¿Está de acuerdo? Abraham es un hombre fiel. Abraham es un hombre que delante de nuestro Dios fue fiel. E incluso se le conoce como el padre de la fe, porque desde Abraham empieza el linaje, ¿verdad?, de Israel. Se le conocen como los 3 patriarcas, iniciando por Abraham, porque Abraham, hermanos, Abraham era un hombre fiel a Dios, ¿sí? Y desde ahí inicia, y Dios le dijo, sal de tu tierra y tu parentela a la tierra que yo te daré, ¿verdad? Y este hombre fiel, hermanos, fíjense que se asemeja, ¿qué creen? No a la mayoría de las generaciones de nosotros, hermanos, sino a las generaciones
antes que nosotros, y algunos que todavía viven, hermanos, a las generaciones donde nuestros abuelos se parecen mucho a Abraham. Por eso les decía que estas tres generaciones y la de Pilón José se repiten mucho en nuestras mismas generaciones de la iglesia. Porque Abraham, hermanos, Abraham era un hombre fiel, era un hombre que estaba ahí buscando a Dios. Pero ¿qué creen? Abraham se asemeja a nuestros abuelos. ¿Saben por qué? Porque si ustedes se fijan, los que fundaron esta iglesia, ¿quiénes fueron, hermanos? Los abuelos, como Abraham, hermanos. Abraham fue el inicio de aquel tiempo, del inicio del linaje de Israel, ¿verdad? De todo Israel, del pueblo de Israel, perdón. Abraham, hermanos, era un hombre fiel como nuestros abuelos. Como nuestros abuelos, ¿sí o no? Fueron muy fieles, muchos, bueno, de los que somos nacidos en la iglesia, hermanos, ¿verdad? O los que son nacidos, yo no. Pero ¿sí o no? Nuestros abuelos eran muy fieles. ¿Sí o no? Nuestros padres, algunos que fueron muy fieles. Algunos, hermanos, esto estoy hablando de los que son nacidos en la iglesia. ¿Sí me estoy dando a entender? Porque aquí ya vemos muchos. ¿Sí, hermanos? Fueron bien fieles, hermanos. No importaba cuánto gastaran, el templo se tenía que construir, ¿sí o no? Se tenía que dar fidelidad. Ahora le dicen a los hermanos, no, pues es que ir a la iglesia cuesta, ¿sí o no? Cuesta la pecera, cuesta el tiempo. Pues sí, hermano, pero a nuestros abuelos les costó más. ¿Sí estamos bien? Abraham, hermanos, se asemeja a la generación antigua que eran bien fieles, que daban todo, hermanos. Imagínense decirles que daban que Dios le dijera a Abraham: deja tu tierra y tu parentela y te voy a llevar a una tierra donde yo te daré. Qué fe, hermanos. Dejar todo lo que ya tenía, dejar toda su seguridad. Y eran como nuestros abuelos, dejar toda su seguridad para seguir a Dios. De la iglesia, hermanos, donde yo vengo, había otra iglesia, no de donde yo pastoreaba, otra iglesia, hermanos, que era la iglesia de Tlatlauquitepec. Era la iglesia de allá. Es un pueblo mágico, era un pueblo mágico. Y esta iglesia, hermanos, tenían pues fundadores de esa iglesia, como en todos, ¿verdad? Pero cuando uno llegaba, hermanos, a ellos nos contaban las historias, no de lo que hacían ellos, los que estaban ahí. ¿Saben qué historias nos contaban? Las historias de lo que hacían, ¿qué? Sus abuelos. Decían, llegaba el sábado, toda la mayoría era comerciante. Llegaba el sábado y todos cerraban por ir al sábado. O sea, la fe de ellos, la fidelidad de ellos, ¿qué era, hermanos? Era tremenda, era como la de Abraham. Por eso es que estas tres generaciones se parecen a nosotros, pero muchos de nosotros no nos parecemos a la fe de Abraham, sino fueron ¿quiénes, hermanos? Nuestros abuelos. Y es nuestros abuelos los fundadores, incluso donde la iglesia más creció, hermanos. ¿Saben por qué? Porque ellos se esforzaban, porque ellos, hermanos, daban, porque ellos, hermanos, sacrificaban. Estaban dispuestos a sacrificar. ¿Como quién, hermanos? Como Abraham. Porque Abraham no estaba dispuesto a sacrificar, ¿o sí? Sí, estaba dispuesto a sacrificar. Abraham es como nuestros abuelos que estaban dispuestos a sacrificar, y todo ese sacrificio, hermanos, rindió frutos. Y es por eso, hermanos, que usted está sentado bien cómodo en una banca de terciopelo. ¿Sí es terciopelo, no, hermanos? Y roja, ¿verdad? Pero son por las generaciones, hermanos, que eran fieles y que no les costaba sacrificar las cosas por la fidelidad a Dios. ¿Hasta aquí vamos bien, hermanos? ¿Y nosotros? ¿Qué generación nos parecemos? La palabra de Dios, hermanos, nos dice, y esta es la generación. Mira, a los jóvenes les tocó la generación de Jacob. ¿Sabe qué generación les toca a ustedes? La de Isaac. Bueno, me incluyo, hermanos.
Esta generación es una generación interesante, porque fíjense, Abraham fue fiel, Jacob fue el que peleó contra Dios, hermanos, y fue bendecido. Y bueno, ya les tocó a los jóvenes cómo era Jacob. Ahorita voy a dar una breve reseña. Pero a los que nos toca a nosotros, hermanos, es la generación de Isaac. Si usted, fíjese, lee la palabra de Dios, Abraham, vamos a la palabra de Dios para que no diga que yo le echo mentiras, ¿verdad? Fíjense, en el capítulo, desde el capítulo 21, ¿verdad? De Génesis, hermanos, pues, ¿de quién estamos hablando, hermanos? De Abraham, de Génesis, hermanos, perdón, de Génesis, ¿verdad? Si usted se fija en el capítulo 21, nada más vamos a leer como que los títulos de arriba, ¿sí? Los títulos de arriba son, pues, las letras negritas, ¿verdad? En el capítulo 21 nace ¿quién? Nace Isaac. En ese capítulo, hermanos, en el capítulo 21 después dice pacto entre Abraham y Abimelech. ¿Quién era el protagonista después de que nació Isaac? Seguía siendo Abraham. En el capítulo 22, algunos tienen las letras chiquitas y dice: Dios ordena a Abraham que sacrifique a Isaac. ¿Quién es el protagonista, hermanos? ¿Isaac? No, sigue siendo ¿quién, hermanos? ¿Por qué Abraham? Pues porque él es el que hizo ese pacto con Dios, o estaba dispuesto a hacer el sacrificio. ¿Hasta aquí estamos bien? Fíjense, en el capítulo 23, ¿está vivo Isaac? ¿Sí o no? Sí. En el capítulo 23 dice muerte y sepultura de Sara. Bueno, ahí se enfoca la narrativa, hermanos, en la muerte de la esposa de Abraham. ¿Vamos bien? ¿Isaac cuándo aparece? Pues todavía no aparece, ¿verdad? Después, hermanos, en el capítulo 24, fíjense, no sé si su Biblia también tenga los títulos arriba, ¿verdad? Los títulos es más o menos de lo que va a hablar la historia, pero aquí dice, la mayoría tal vez tiene, Abraham busca ¿qué, hermanos? Ni eso pudo Isaac, hermanos. Ni eso. Fíjense, Abraham era el padre de la fe. Abraham era el bueno, hermanos. Abraham era le decía a los muchachos, y espero que nadie se ofenda, pero Abraham era el macho alfa, hermanos. Abraham era el que daba todo, hermanos, por su fe. Pero Isaac no podía ni conseguir esposa. Isaac, hermanos, Isaac es la generación que la mayoría de nosotros estamos. Que la mayoría, hermanos, decimos, mis padres o mis abuelos hicieron esto. Por mis abuelos tenemos el templo, por mis abuelos que llenó la iglesia, por mis abuelos llenamos aquí. Pero eso ¿qué? Somos como esa generación de Isaac, hermanos, que pareciese que pasa desapercibida durante la palabra de Dios. Dice la palabra que murió Sara. Isaac era muy apegado a Sara, tanto que por eso Abraham le buscó esposa. Dice, no hombre, este chamaco se me va a deprimir. Este chamaco ya estaba bien grandote, hermanos. Se me va a deprimir, ¿qué tengo que hacer? Bueno, le voy a buscar esposa. Y le busca esposa. Dicen que Abraham le dice a su siervo, oye, me preocupa Isaac. Yo me imagino a Isaac así como, ¿no? ¿Y ahora qué hacemos? ¿No? Y le dice Abraham a su siervo, oye, necesito que él sea consolado de alguna manera porque se acaba de morir Sara. Vamos a buscarle esposa. Prométeme, dice la palabra de Dios, no lo digo yo, hermanos, sino la palabra de Dios, que le agarró debajo del muslo. La verdad no sé qué parte sea, ¿verdad? Pero dice que le agarró debajo del muslo como un símbolo de promesa. Y si no me cree, lea la Biblia, ¿verdad? Le dijo a su siervo, dice, hazme la promesa que mi hijo no buscará una cananea, una mujer que no sea
de los planes de Dios, por así decirlo. Y entonces su siervo se va con 10 camellos a buscar a una mujer para Isaac. Y ya dice la palabra de Dios que encontró la mujer, ¿verdad? Dicen que la mujer dijo el siervo: la que le dé de tomar 10 a mis 10 camellos, esa va a ser la mujer indicada para Isaac. Y entonces llegó una que le dijo: bueno, aquí ofrezco el agua para 10 camellos. Dicen que cada camello toma alrededor de 60 litros, hermanos, de agua. De 20 a 60, imagínense, hermanos. ¿Cuántas cubetas tenía que sacar la mujer, hermanos? Yo me imagino una mujer fortachona, ¿verdad? Que daba miedo. Bueno, y más adelante lo vamos a rectificar. Pero dice la palabra del Señor, hermanos, que entonces Isaac ve a esa mujer, ¿verdad? Que va llegando en caballo, imagínense, hermanos, y así con su cabello suelto. Y dice que se enamoró de ella. Se enamoró de ella. Y de ahí se hicieron esposos. ¿Hasta aquí vamos bien? Después, hermanos, fíjense, dice la palabra de Dios que Abraham le buscó esposa, ¿verdad? Y fíjense Isaac lo que hizo. O sea, si usted ya se casa, hermanos, pues, ¿qué es lo que procura hacer cuando se casa, hermanos? O sea, independizarse, ¿verdad? Tener su propia casa, su propio trabajo, ¿o no, hermanos? ¿Sí o no? Pero fíjense lo que hizo Isaac en el capítulo 24, versículo 67. Como todo buen hombre, hermanos. Dice, ¿lo tienen, hermanos? Dice: y trajo Isaac a la tienda de su madre, aquí, Sara, y tomó a Rebeca por mujer. Dice, ¿y qué, hermanos? El amor. ¿Dónde se llevó a su mujer? A la casa de su mamá, hermanos. ¿Quién le buscó esposa? Su papá. ¿Quién le dio casa, hermanos? Su mamá, hermanos. ¿Sabe qué pasa, hermanos, con la generación? Que es una generación que se atiene a los logros anteriores. Isaac fue una generación que se atuvo a los logros de Abraham. Abraham era el protagonista. Abraham fue el que hizo. Abraham es el que luchó. Abraham fue el que sacrificó, el que estaba dispuesto a sacrificar. Abraham hizo todo eso, hermanos. Pero Isaac se atuvo a sus logros. Y es que nosotros, hermanos, la mayoría de nosotros pudiésemos vernos así. ¿Quiénes fueron fieles, hermanos? ¿No nuestros padres? ¿No nuestros abuelos? Y la pregunta: ¿y nosotros? ¿Dónde quedamos nosotros, hermanos? ¿Seguimos atenidos, hermanos, a los logros de los de antes? ¿Seguimos atenidos, hermanos, a los logros de nuestros abuelos, de nuestros padres? Ellos sí fueron fieles. ¿Y nosotros acaso estamos todavía como Isaac? ¿Saben cuál es lo relevante de Isaac? Muchos de nosotros, hermanos, tenemos ciertas actitudes parecidas a las de Isaac. Por ejemplo, hermanos, y no me dejarán mentir todos los que estamos casados y los que ya tenemos hijos, que la abuela es una gran ayudota, hermanos. ¿Sí o no? No, en serio, hermanos. A veces. Bueno, pero sí, hermano, la mayoría de veces es la abuela. Fíjense, cuando mi suegra estuvo, gracias a Dios, ¿verdad? Aquí, hermanos, unas semanas, gloria al Señor por ella. Pareciese que nosotros tomamos ciertas actitudes de irresponsabilidad. Y lo digo por experiencia propia. Porque nos confiamos ¿de quiénes, hermanos? De los abuelos. ¿No me dejará mentir o no?
que la mayoría de los problemas que usted tiene muy seguramente es porque usted no ha tomado la responsabilidad que le toca. La mayoría de los problemas que nosotros podemos tener, hermanos, es porque la responsabilidad, hermanos, la hacemos de otros, como Isaac, incluyendo la fe, hermanos. O sea, ellos sí fueron fieles, ellos sí fueron buenos, ellos sí fueron, nuestros abuelos fueron los que incluso estaban dispuestos a sacrificar, pero nosotros, hermanos, seguimos delegando responsabilidades. Y muchos de nuestros problemas, hermanos, son precisamente porque Isaac era incapaz de dar una iniciativa. ¿Se acuerdan por qué se peleó Jacob y Esaú, hermanos? ¿Por qué? Pero porque Isaac estaba ciego. Y cuando la palabra de Dios, hermanos, menciona, fíjense, ahí ya sí toma un poquito el partido Isaac, pero para mal. ¿Sí o no? O sea, Isaac es el que nos muestra cómo sus hijos se van a pelear porque él es incapaz de tomar decisiones. O sea, la palabra de Dios cuando dice que era ceguera, hermanos, todo lo que es ceguera, hermanos, habla tanto en físico como la actitud de ceguera. Y le voy a decir esto, ¿sabe por qué? Porque a poco no conocía la voz de su hijo. ¿Usted conoce la voz de sus hijos, hermanos? ¿Los logra confundir aún con los ojos cerrados? Qué bueno, porque Isaac no era así. No hablaba, ni siquiera habló. Pero hermanos, o sea, esa actitud de Isaac precisamente fue lo que llevó a una pelea a morir entre Jacob y Esaú. Porque Isaac, hermanos, era incapaz de tomar decisiones. ¿Saben quién las tomaba? Rebeca, su esposa. ¿Sí o no? ¿A quién le delegamos la tarea espiritual de nuestros hijos? ¿A quién, hermanos? Y si no es a la mamá, ¿a quién? A la abuela o al abuelo. Más a la abuela, ¿no? ¿Sí o no, hermanos? Porque Isaac es esa generación que se atuvo, hermanos, a los logros de su padre, a los logros de Abraham. La pregunta es, ¿nos vemos identificados a veces con Isaac? Fíjense, nuestros abuelos, el esfuerzo, el sacrificio, todo ello fue cuando la iglesia más hizo el boom. Aparte de que tenían muchos hijos, ¿verdad? Pero la generación que se parece a Isaac es donde menos creció la iglesia, donde menos creció y más se estancó. ¿Sabe por qué? Porque era incapaz de tomar decisiones. Porque era incapaz, hermanos, de dar el salto de fe. Porque era incapaz de criar a sus hijos en la fe. Le delegaba la responsabilidad a Abraham con su esposa, le delegaba la responsabilidad a Sara, todavía estando muerta, le delegó la responsabilidad de sus hijos a su esposa. Y eso, hermanos, trajo otra generación que fue la de Jacob. ¿Sí o no, entonces, hermanos, que la generación de los abuelos se parece a Abraham? Muchas veces la generación de Isaac se parece a la de nosotros. ¿Y quién sigue, hermanos? O sea, la generación de nuestros abuelos fueron bien fieles. La de nosotros, pues como que ahí la llevamos, ¿no? Relax. Mientras no tenga que yo tomar decisiones, todo está bien. Como que es la que sí vienen, pero no hacen. ¿Sí me estoy dando a entender, hermanos? O sea, es esa generación que sí está, pero no está, ¿verdad? Es esa generación que está, pero que es incapaz, hermanos, de dar una iniciativa. Y la decisión que tomó, pues imagínense, hizo pelear a sus dos hijos, ¿no?
Esa generación es muy parecida a nosotros, hermanos. Por eso les digo que estas tres generaciones se parecen mucho a la de nosotros. O sea, se va repitiendo la historia. La pregunta es, si usted, hermanos, quiere escribir su propia historia siempre con el propósito de Dios, o va a dejar que los logros de los abuelos, que los logros de nuestros padres sigan sosteniendo la iglesia, sigan sosteniendo nuestra fe, porque nosotros somos incapaces de buscar nuestra fe, de buscar, de alimentar nuestra fe, de tomar decisiones para la fe de nuestros hijos. ¿Qué va a hacer usted, hermano? ¿Nos quedaremos, hermanos, como Isaac? ¿O le vamos a entrar, hermanos, como Abraham? Para que se reescriba ahora la historia nuevamente de Abraham en nosotros. Para que estemos dispuestos, hermanos, a seguir la voz de Dios, aunque no sepamos a dónde nos lleve. Pero algo así es seguro, es algo mucho mejor que esto. ¿Sí me estoy dando a entender? ¿Qué vamos a hacer nosotros, hermanos? ¿Nos quedaremos como Isaac? Porque fíjense, no sé, ¿verdad? Solamente Dios sabe, en su infinita misericordia puso los patriarcas son Abraham, Isaac y Jacob. Yo creo que Isaac lo puso pues como de, pues ya que, ¿no? Pero para mostrarnos, hermanos, que Isaac fue el resultado, hermanos, del atenimiento, ¿verdad? De la atención a la fe de Abraham. ¿Qué quiere decir? Que no porque tu padre o tu abuelo hayan sido muy buenos en la iglesia, tú te tengas que atener a ello. Tienes que luchar ahora por tu fe. Tienes que buscar al Señor ahora. Tienes que escribir tu propia historia. Algo así es seguro, hermanos, Dios nunca nos deja. Amén. Algo así es seguro, que el Señor estará con nosotros, que habrá tropiezos, que habrá fallas, pero la diferencia es que el Señor estará ahí, porque está con los siempre les he dicho que Josué 1:7, ¿qué dice? Esfuérzate, no temas. Yo digo que lo que quiso decir Josué, nada más que el pasaje le dijo, no seas flojo ni collón. Pero le dijo, Josué, no podemos escribir eso. Entonces le dijo, esfuérzate y sé valiente. Tenemos que escribir nuestra propia historia, hermanos. Una historia llena de fe, una historia que ahora vuelva a la de Abraham. Una historia que muchas veces, hermanos, será difícil. Será difícil dejar nuestra comodidad. Será difícil incluso lidiar con nuestra familia. Porque sí o no, hermanos, es más cómodo no tener pleitos, hermanos. Es más cómodo no ser firmes. Cuando nos dicen algo, incluso le decimos sí, para no tener que, hermanos, problemas. Porque es más cómodo eso. Pero ¿saben qué esa actitud, quién la tenía, hermanos? La mujer que tú me des, papá. La casita que allí está, para ahorrarme la fatiga. Lo que tú digas. ¿Quién, hermanos? Rebeca. Eso es decir, su esposa. Era más fácil, hermanos, mantenerse así. Pero vemos a Abraham, hermanos. Vemos a Abraham diciéndole al Señor, sí, yo voy a caminar aunque no sé dónde me lleves. Vemos a Abraham, hermanos, si Dios me lo pidió, con todo el dolor del corazón, pero lo tengo que hacer. ¿Qué historia escribirá usted en su vida? ¿Qué historia está dispuesto ahora a hacer? ¿La de Isaac o la de Abraham? Pero ¿sabe qué pasa, hermanos? Que si usted decide la de Isaac, claro que va a haber consecuencias, ¿o no? ¿Cuáles son las consecuencias? Ve a los hijos de Isaac, al final se estaban peleando, hermanos, a la muerte.
Porque su papá nunca le dijo, ya chamacos, esténse quietos. ¿O no, hermanos? ¿Le dejó la responsabilidad a quién? A Rebeca, su esposa. Entonces, hermanos, ¿qué historia usted va a escribir? Y bueno, como aquí ya vemos de todos, ¿verdad? Ya vimos la historia de Abraham, ya vimos la historia de Isaac. Ahora nos falta la de Jacob. Bueno, la de Jacob, ¿ustedes recuerdan, jóvenes? ¿Quién era Jacob? Un pillo, ¿verdad? Un malandrín, hermanos. Alguien, usurpador. O sea, no quería ni a su suegro. Bueno, ¿quién lo quiere ver? Ay, decía. Bueno, era un hombre que abusaba, hermanos, de la situación. ¿Ha visto esas personas, hermanos, que abusan de la situación? Bueno, Jacob era así. Pero la diferencia de Jacob y de Isaac, hermanos, es que Jacob sí le tocó luchar. Pero ¿sabe cuál fue la consecuencia? ¿Qué le dejó Dios? Un muslo roto. Y yo les decía, la generación de cristal ahorita diría, ay no, me dañó Dios, ya me voy. Pero ¿saben qué hizo Jacob, hermanos? Jacob se abalanzó sobre Dios. Yo no me voy a ir, si tú qué, si tú no me bendices. Esa historia es interesante, hermanos, porque Jacob sí luchó por su fe. A él sí le tocó luchar. Pero la mayoría de nosotros, hermanos, muchas veces podemos tener un Jacob, y esa fue la exhortación para los jóvenes, ¿verdad? Pero fíjense que ahorita ya no solamente está la generación de Jacob, sino ahora está la generación de José, hermanos. De José el soñador, ¿o no, hermanos? No me dejará mentir, ¿verdad? Fíjense, algo interesante de José, que son las primeras, la primera, capítulo 37. Esta generación es interesante, porque esta generación, hermanos, nos muestra el resultado de Jacob, que sí luchó. Pero que hay que tener mucho cuidado, hermanos. Si nosotros, escuche bien, si nosotros no orientamos a esta nueva generación que se parece a la generación de José. ¿Cuántos dicen que sus hijos son bien inteligentes, hermanos? ¿Sí o no son bien inteligentes? Pues porque son sus hijos. Sí. Pero fíjense que esta generación viene bastante fuerte, hermanos. Es una generación que le llaman, que es una generación de la tecnología, ¿no? Que ya nace con la tecnología, que ya nace con los dispositivos, que muchas cosas, hermanos, ya son, muchas cosas saben más que nosotros. Ya vienen con muchas cosas integradas, ¿verdad? Y hay que tener cuidado, hermanos, con eso. Porque fíjense, Jacob tuvo ese problema. Jacob, en el capítulo 37, dice la palabra de Dios que ahí estaba Josecito. ¿Cuántos años tenía? Vamos a verlo, dice 17. Bueno, quería leerlo con todos, hermano, para que... En el versículo 1, habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. ¿Quién era su padre, hermanos? Jacob. Esta es la historia de la familia de Jacob. José siendo de edad de ¿cuántos, hermanos? 17 años. La generación que viene, hermanos, es como la de José, egocentrista hasta más no poder. Es una generación que se va a creer mucho más que nosotros incluso, hermanos. Es una generación que por el avance que ellos llevan, aunque es bueno, hermanos, pudiese salirse de control. ¿Sí me estoy dando a entender? Y fíjense lo que hizo Jacob, porque dice
Dice que José, hermanos, dice versículo 5, y soñó José un sueño, dice, y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecer más todavía, y les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que estábamos, que atábamos manojos en medio del campo, y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban hacia mí. Pues ¿cómo no se iban a enojar sus hermanos o no, hermanos? O sea, mi manojo era el único que estaba así, mire. ¿Y los otros? Tirados delante de mí, dice. O sea, la generación que viene, hermanos, es la generación que es como la de José, donde pareciese que es mucho mejor. Y que hay que tener mucho cuidado con eso. Porque Jacob entiende, a ver, tú eres José y tú eres mi hijo. No es posible que tus hermanos y yo, porque tiene otro sueño, y Jacob lo reprende. No es posible, ¿verdad? Que nosotros nos rindamos a ti. ¿Sí me estoy dando a entender? Y entonces como que José como que le baja tantito, ¿verdad? Pero como que a los 17 años, hermanos, y siendo muy inteligente, José se quiere descarriar. Aunque es, podríamos decir, un buen chico, pero egocentrista. ¿Sí me estoy dando a entender? Ah, bueno, ¿qué es lo que hizo Dios, hermanos, con esta generación, con José? Hermanos, Dios lo humilló hasta más no poder. Usted no me dejará mentir, ¿sí o no? José fue vendido por sus hermanos. José, hermanos, fue a la cárcel. José fue humillado, hermanos, hasta más no poder. Yo veo las diferentes generaciones y veo algunos que son muy buenos en la tecnología, tan buenos que no se apartan de ella, ¿verdad? Todo el tiempo están en ella. Veo esa generación. ¿Y sabe qué digo, hermanos? Esa generación se parece a José. Y es algo bueno porque José terminó bien, ¿sí o no, hermanos? José terminó excelente. José fue fiel hasta el final. Pero Dios lo tuvo que humillar, hasta más no poder, hermanos. Ahorita los adolescentes, los niños que vienen, hermanos, creen que saben mucho y que eso es suficiente. Ya les tocó a Isaac, adolescentes y niños. Ya les tocó a sus padres. Ahora les toca a ustedes escuchar esta palabra. Creen que son suficiente el saber, creen que son suficiente el conocer. No te das cuenta que al final serás humillado por el Señor si sigues con esa actitud. Que claro, saldrás como un diamante si cumples esa prueba, porque el Señor prueba los corazones, ¿o no, hermanos? Es lo que dice su palabra. Pero el Señor te probará, como lo hizo con Isaac, como luchó con la generación de Jacob, con Jacob, que representa a muchos también aquí, y que ahora lo va a hacer contigo. Y la pregunta es, hermanos, si tú te dejas humillar, si tú te humillas solito, o te humilla Dios, ¿qué quieres? ¿O tú solito vas a los pies del Señor humildemente? ¿O el Señor, o dejas, o más bien, aunque no lo dejes, el Señor te humillará? ¿Qué prefieres, joven? ¿Qué prefieres? Porque tarde o temprano llegará eso. Porque el conocimiento no es suficiente. Porque el saber no es suficiente. Lo que es suficiente es tener una experiencia con el Señor. Abraham la tuvo. Y no dudo que tal vez en algún momento Isaac también lo tuvo. Jacob tuvo también que luchar.
ahora le toca también a José. Pero fíjense que las experiencias de cada uno fueron diferentes, ¿o no, hermanos? Abraham, como ya lo hemos visto, fue el que dijo solito. ¿A él lo humilló Dios, hermanos? ¿O él solito dijo, Señor, heme aquí, ¿eh? Fíjense, Abraham dijo, Señor, yo escucho tu voz y va a ser difícil, pero voy contigo. Isaac, pues fue el que más feo le fue, ¿verdad? Porque no tomó ninguna decisión. Como que ahí se la llevaba. Jacob, hermanos, siendo un malandrín, pues sí tuvo que luchar con Dios y al final un muslo roto, hermanos, desconyuntado, dice la palabra de Dios. Y a José lo tocó, hermanos, ser humillado. ¿De qué generación quieres ser tú? ¿De la que diga como Abraham, sí, Señor, yo solito voy y escucho tu voz? ¿La que no haga nada pero tenga más consecuencias de todos? ¿La que tal vez te portas mal pero un día te darás que luchar con Dios? ¿O la que donde tú te creas pero al final te humille Dios? ¿Qué historia quieres escribir tú? No hay de otra, hermano. No hay de otra. Aquí nos dice la palabra de Dios que no hay de otra. O solito, hermanos, vamos delante de Dios, o el tiempo dirá, hermanos, qué historia será escrita en cada uno de nosotros. Hermanos, quisiéramos que todos fuéramos como Abraham, ¿no, hermanos? Y solitos vayamos a Dios. Pero muchas veces no es así, hermanos. Y cuando no es así y veo las nuevas generaciones, ¿sabe qué nos toca, hermanos? Las nuevas generaciones que se nos es difícil acarrearlos, se nos es difícil traerlos, se nos es difícil, hermanos, que ellos solitos digan, no, pues sí voy, o no, pues sí. ¿Saben qué nos queda, hermanos? Esperar, lamentablemente. ¿Esperar a qué, hermanos? A que Dios los humille. A que todas las consecuencias de sus actos sean humillados por ello. Porque tarde o temprano nos toca, hermanos. Como testimonio, hermanos, no puedo decir, hermanos, que fui como Abraham. Puedo decir, hermanos, que tuve muchas actitudes y aún sigo teniendo muchas actitudes como las de Isaac. Algunas veces queremos evadir nuestras responsabilidades. Muchas veces me ha tocado pelear con Dios. Y cuando digo pelear con Dios me refiero a que hay cosas que se me es difícil entender por qué las hace. Pero la que más me ha tocado, hermanos, es cuando Dios me humilla, hermanos. Es cuando el Señor me ha humillado. Tenía 17 años como José. Empecé a ser director de jóvenes. Y una vez, hermanos, todos los jóvenes se reunieron porque yo decía, yo soy el director de jóvenes. Pero una vez todos los jóvenes se reunieron, hermanos, para cambiarme. Y ahí entendí, hermanos, que el Señor me humilló. Y lo sigue haciendo, hermanos. Cuando pareciese que se sube un poco el conocimiento, lo sigue haciendo. ¿Cuál generación quieres escribir tú en tu corazón, hermano? Deseo de todo corazón que decidas sabiamente. Que el Señor te bendiga. Paz a tu vida.